creemos muy importante nosotros como universidad contribuir a ese clima de mayor reflexión y encuentro, y pensamos que uno de esos caminos de encuentro es la cultura, y dentro de la cultura especialmente el tema del patrimonio. El patrimonio, como conversaba yo ayer con una amiga, es lo que uno ha recibido de los padres, viene de la palabra pater. Entonces uno piensa que es la herencia que uno le dejaron a uno sus padres o sus antepasados. Parece muy absurdo a veces pensar, sentir o ver que alguien pueda hacer algo contra su propia herencia, contra su propio patrimonio. El patrimonio también es una palabra que nosotros usamos para hablar de nuestros bienes económicos, materiales. Así que el patrimonio al final nos une, es lo que heredamos de los padres. Si nosotros tenemos algo heredado de nuestros padres, lo normal es que queramos guardarlo, atesorarlo, valorarlo, cuidarlo y conservarlo para transmitirlo a la siguiente generación, así como uno quiere transmitir a los hijos cosas que ha recibido de sus abuelos, sus padres. Bueno, y en este ánimo hemos hecho una serie de actividades relacionadas con el patrimonio como un espacio de encuentro con la propia identidad y con los otros. Esta exposición fotográfica que estamos viendo hoy día está montada aquí y va a estar hasta el 11 de agosto en este espacio. Hemos hecho también un programa que se llama Vibramos la Ciudad. Salimos con grupos de personas desde la Universidad de los Andes en un bus a ver un espacio, un barrio dentro de Santiago que a lo mejor no iríamos a conocer o visitar si tuviéramos que organizarlo todos nosotros solos. Tenemos el transporte, tenemos un buen guía, un circuito preparado especialmente y estamos muy contentos con los resultados de esa actividad hasta hoy. Hemos hecho 2 de esas actividades y se viene una próxima que ya les vamos a contar el día 10 de junio. Así que esta conversación tiene que ver con este trabajo que estamos haciendo y les voy a presentar en primer lugar a los que nos acompañan hoy día, que son los más importantes en esta conversación. Primero, Cristian León. Cristian, gracias por estar aquí. Cristian es arquitecto, licenciado en Estética de la Universidad Católica de Chile, magíster en Jefe de Patrimonio Cultural, diplomado en Historia del Arte y doctor en Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es profesor en distintas universidades, cursos y especialidades relacionadas con su expertise como arquitecto, su formación como doctor en Historia del Arte, y también hace algunos cursos para nosotros aquí en la Dirección de Extensión de las UANS. Por el otro lado tenemos a Fernando Guimas Bruckmann, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad SEC, con un posgrado en Ciencia Cultural y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, uno de los fundadores del estudio Bruckmann, ya les voy a contar de qué se trata, que se ha dedicado al rescate de memoria y promoción de patrimonio, trabajando como conservador y restaurador, y además trabajando para diferentes colecciones públicas y privadas, en estudios monográficos, publicaciones académicas, algunas de las cuales son, por ejemplo, La Ruta de los Palacios, La Ruta del Cité, el libro Santiago Caníbal, con quien es coautor con Mario, que ya le voy a presentar. Mario Rojas Torrejón, licenciado también en Conservación y Restauración de la Universidad SEC, con un grado de investigación y conservación fotográfica, también en Argentina. Otro fundador del estudio Bruckmann, ha trabajado junto con Fernando en estos proyectos de restauración e investigación, estudios históricos, por ejemplo, para Palacio Pereira, Lota, La Salistrera, para de Chena y Catedral de Santiago, por ejemplo. Expuso recientemente en un encuentro internacional sobre la arquitectura de la Bauhaus en Alemania, y además es creador del proyecto Patrimonio Ilustrado. Varios investigadores artistas que hacen un dibujo muy bonitos que ustedes seguramente a lo mejor han podido ver, que están exponiéndose en la Corporación Cultural de las Condes. Y juntos forman este estudio Bruckmann, esta oficina dedicada a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio, que funciona en el año 2010, donde han hecho una serie de charlas, conferencias y también distintas exposiciones, publicaciones en Chile y en el extranjero, de las cuales nos van a contar, como por ejemplo Palacios al norte de la Alameda, Chile en 1000 fotos, lo que ya les mencioné, La Ruta de los Palacios, y este libro, editado en el año 2018, que se llama Santiago Caníbal, la ciudad que perdimos. Bueno, vamos a conversar entonces aquí sobre este tema de esta exposición, pero muchos temas relacionados que nos convocan hoy día, Día del Patrimonio. Estamos celebrando en todo Chile esta fiesta que ya tiene más de 10 años.
Y voy a partir por preguntándoles distintas cosas a cada uno y vamos mirando la conversación y por supuesto después comentando y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Voy a partir por Fernando, por ninguna razón en especial. Oye, gracias antes por convidarnos. La Josefina la dueña casa aquí, siempre yo me siento un poco en la casa también porque hemos hecho tantas cosas juntas, así que antes que todo quiero agradecerte que estemos acá. Gracias, Fernando. Mira, lo primero que quería que compartieras un poco es qué es esto, porque nos conocemos hace un tiempo, pero no todos sabemos este trabajo que tiene impresionante que han hecho ustedes en Bruckmann. ¿Cómo se formó este archivo patrimonial de Bruckmann? ¿Cómo nació el archivo? Y cómo han ido ustedes logrando recopilar esta cantidad de fotos históricas. ¿Cómo llegan ustedes a las fotos? ¿Cómo las fotos llegan a ustedes? Cuéntanos de eso. Bueno, voy a ponerte más a darte los pasos. El archivo empezó por una situación en realidad que vivimos. Nosotros hicimos un libro, el que tú nombraste, El Palacio del Norte de la Alameda. Estábamos en la universidad todavía, yo fui compañero más viejo, por supuesto, que don Mario, que estaba más joven en la Alameda. Yo ya había estudiado otras cosas y bueno, nos encomendaron hacer un libro en la universidad, entonces fue una locura en realidad. Pensamos que íbamos a ser ricos en un momento, no pasó nada. Bueno, y en este, sí, por la verdad, y en este devenir, ¿cierto?, de buscar información, de buscar fotos, de esta locura que nos pasó con el libro, bueno, tuvimos que empezar a documentarlo con imágenes también, que era un libro justamente de palacio y cosas que en la mayoría no existían. Y tuvimos que empezar a comprar fotografías, a buscar fotografías. Entonces las fotografías estaban la mayoría en el Museo Histórico, en la Biblioteca Nacional, ¿cierto?, en su mayoría. Y costaban muy caras, no había que comprarlas. Uno, por más que dijera, voy a hacer un libro y todo, no es que uno le pasen las fotografías y uno las puede poner gratis, hay que pagar. Y en ese momento costaban más caras que hoy día también. Entonces, un presupuesto importante de esta riqueza que íbamos a ganar se iba en fotografías. Entonces dijimos, ahí no puede ser, pues tenemos que nosotros tener nuestras propias cosas y empezar y además que uno las pedía, ¿cierto? Que sí, que te lo mando mañana, que no llegaban. Entonces al final era un enredo completo. Y otra cosa muy importante, eran las mismas fotos que estaban en todos lados. O sea, si uno veía un libro de hace 20 años atrás, estaba la misma foto en la Plaza de Armas, siempre se repetían las mismas fotos. Entonces ahí empezamos a pensar que teníamos que armar un archivo nosotros y empezamos primero por la familia, por cierto, la familia y los amigos, a recolectar fotografías en papel. Otra gente también quería pasarnos sus fotos, pero no desprenderse de ellas. Entonces nosotros nos compramos un escáner profesional, ¿cierto?, para poder escanear estas fotos, le sacábamos una copia y le devolvíamos las fotos a la familia. Y nos empezamos a rayar un poco, la verdad, con el cuento de las fotos, porque después empezamos a buscar y no parábamos nunca, bueno, y todavía no se nos ha pasado. Y donde hay una foto, ahí estamos nosotros preguntando si la venden, si la prestan, si qué sé yo, para tenerla en nuestro archivo. De repente hemos estado de vacaciones, Mario hace poco fue a Madrid, a otra cosa nada que ver, y yo lo llamo, Mario, hay unas fotos en el rastro de no sé qué, bla, 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 y Mario partió, agarró el metro, se fue a Madrid, perdió un día entero, pero trajo las tres fotos de unos personajes chilenos que también, además de lo bueno que fue volver a comprarlo y que sean parte de nuestro patrimonio, de nuestro archivo, sentimos también como un compromiso, porque estas chilenas que estaban en Madrid, en una bodega seguramente perdida, volvieron a Chile y hoy día prontamente van a estar en nuestra página, ¿cierto? Y van a ver la luz de nuevo y van a volver a Chile. Entonces también tiene un toque romántico, tal vez para nosotros, por lo menos, este cuento. No es solamente un negocio y, bueno, y no nos hicimos millonarios, ¿sí? Eso lo quiero decir. Así que así empezó. Empezamos con, no sé, 500 fotos, de repente, no sé qué, y un día, bueno, tenemos un Excel, entonces nunca le habíamos contado, y ya, pues sumemos todas estas cosas, se dividían por tamaño, ¿cierto? Entonces teníamos 2.000 de estas, 5.000, y al final, hoy día tenemos aproximadamente 20.000 fotos en papel. Bueno, todas las que están viendo ustedes acá son del archivo nuestro, unas de este porte, otras grandes, todos los tamaños, todos los años, la mayoría son compras, mucha gente nos hace donaciones. Ahora estamos con una donación súper importante de fotos inéditas también del alrededor del Museo de Bellas Artes, cuando el Bellas Artes no existía. O sea, son fotos que uno las ve y uno, si uno no lo guía, ¿cierto?, en decir qué es este paisaje, la verdad ni siquiera sabríamos dónde estamos. Así que ahí estamos siempre catalogando y siempre comprando y recibiendo donaciones, que es lo más importante. Gracias, Fernando. Sí, yo soy testigo porque yo hace un tiempo heredé un álbum de fotos que era una bisabuela mía, que era una mudanza familiar, primero mis manos. Se los confié en Fernando y Mario, se los pasé para que lo digitalizaran, me lo dieron impecable,
digitales que ahora tengo copias digitales de eso que se pueden compartir, es maravilloso y genial, es fantástico poder después hacer circular esas imágenes. Así que soy testigo de que el archivo sigue vivo y que responden y que es una gran maravilla poder compartir las fotos a través del archivo de ustedes. Mario, te quería preguntar ahora sobre esta exposición, porque ustedes han hecho no sé cuántas exposiciones ya, unos años, no sé, 13 o 12 años, más de 10 años que llevo trabajando en Roma. Y sé que de hecho otras exposiciones están haciendo también algunas que vienen, pero antes de las próximas quería preguntarte que nos comentaras cómo fue el proceso de selección de esta muestra, porque esto es una curatoría, digamos, una selección de todo lo que ustedes tienen. Para nosotros fue bien importante esta muestra porque, como hablamos contigo anteriormente, la idea era mostrar un poco la ciudad que vivimos, ese es el nombre de la exposición, lo dice, es la ciudad que habitamos, la ciudad que queremos y la ciudad que quizás hace tiempo la vio nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro bisabuelo, pero que aún persiste en la memoria nuestra y que hoy día también se puede ver, eso es lo más importante, de repente no quedar un poco como en la cosa nostálgica de que están los edificios demolidos, no sé qué, sino que mostrar elementos que se conservan en la ciudad y que se mantienen y que forman parte también de nuestra vida. Entonces me gusta mucho esta exposición porque la idea fue mostrar un Santiago alegre, un Santiago que quizás es en blanco y negro, porque la gente piensa que cuando las cosas son en blanco y negro la gente está un poco más estática, las fotos siempre son más rígidas, pero quisimos mostrar un poco la espontaneidad de la persona. No sé, fotografías muy lindas de la gente en un corso de flores, de repente gente en el parque Cusiño, esperando el tren. Entonces, 1000 fotografías entretenidas que uno puede apreciar que te hablan de un Santiago mucho más vivo, mucho más, no sé, un Santiago que estaba con la gente contenta en realidad, eso básicamente. O sea, no todo fue tan terrible ni tampoco era todo tan gris. Entonces, me gusta mucho esta exposición porque muestra justamente eso, que la gente en algún momento también fue feliz. Eso me gusta. Exactamente, gracias Mario. Sí, bueno, esta conversación se llama Santiago, un patrimonio vivo, porque claro, esta ciudad donde vivimos, que a veces amamos, después criticamos, después nos quejamos, resulta ser que tiene mucho valor, y a veces los valores no lo vemos nosotros, lo ven más fácil los extranjeros, gente que nos visita, que es capaz de percibir la belleza de esta ciudad donde vivimos. Quería preguntarte ahora a ti, Cristian, que eres arquitecto, mirada desde esa formación y que has trabajado en el tema de la historia de la arquitectura, ¿qué te llama la atención desde el punto de vista arquitectónico de lo que hay aquí? Aquí hay casi 50 fotografías, entonces hay exteriores, en parques, en calles, en zonas centro, edificios, estaciones de tren, como decía Mario. De esto, ¿qué es lo que tú más te llama la atención o rescatarías desde el punto de vista arquitectónico? Bueno, quizás a mí lo que más hay dos cosas que me llaman la atención de la exposición en sí. Uno tiene que ver con los muchos edificios que ya no están y que tiene que ver con ese cambio, esa movilidad que tiene la ciudad, que está en permanente cambio y transformación. Basta que nosotros nos vayamos 6 meses, ¿no es cierto? Y esto es un contraste interesante, por ejemplo, si nosotros vivimos en el campo o vivimos en la ciudad, que vamos al campo, vamos a ir 50 años después a la casa de campo, y vemos el campo y vemos las mismas vacas, los mismos árboles, los mismos cerros, el tiempo no transcurre. En cambio que el tiempo sí transcurre claramente y especialísimamente en la ciudad, donde nosotros vamos 6 meses, nos vamos afuera, ¿cierto? Por ejemplo, y volvemos y vemos edificios que habían, que ya no están, vemos edificios que no estaban, que ahora están, cambiaron nosotros los modelos de autos, cambió la moda, cambió un montón de cosas. Entonces, esta cosa entre la constancia y el cambio, en el cual se juega un poco el tiempo, y que registra eso me parece súper interesante. Y también nostalgia por el tema de los edificios que desaparecieron. En segundo lugar, y yo creo que pongan atención de repente las fotos de allá, del sector de allá, que me pareció muy interesante por el tema de la moda. Cómo cuando nosotros vemos la ciudad, por ejemplo, voy a decir un caso, el neoclásico se desarrolló en Europa entre 1700 a 1800, por decir algo. Nosotros vamos acá en Chile y vemos edificios del año 1920, todavía en estilo neoclásico. ¿Ah? Como que siempre llegaba a América, las novedades llegan como desplazadas por el tema del tiempo. Pero fíjense que en los años 20 ya se está dando una simultaneidad, podemos decir, en los trajes. Los trajes de
de los años locos, de los años 20, ¿no es cierto?, en Europa, son simultáneos acá con la moda, con lo que ustedes están viendo los canotiers de los hombres, están viendo los trajes de las niñas, ¿no es cierto?, de las flappers. Entonces es súper interesante ver un poco esa simultaneidad que empieza a ocurrir. Entonces, si fíjense, todo lo que yo he hablado tiene que ver con el tema del tiempo, el simultáneo o el sucesivo, he hablado, ¿no es cierto?, del cambio y la constancia. Yo creo que eso es interesante un poco ver en estos registros cómo el tiempo y el espacio de alguna forma confluyen de forma diferente. Eso. Gracias, Cristian. Sí, hay como escenas de la vida cotidiana de Santiago. Entonces, ese fue un poco la búsqueda, ¿cierto? Porque uno podría haber seleccionado otras imágenes, un archivo de 20.000 imágenes que ustedes tienen, que es maravilloso, pero tratamos de mostrar cómo es la ciudad, cómo se vive la ciudad de Santiago, cómo se vivía a lo mejor hace 100 años atrás, y las personas al final hacen más o menos las mismas actividades que hacemos hoy, solo que en otra época. Nos van a comprar, tenemos que ir a comprar al centro, vamos a las plazas, bueno, también pasa la vida privada, digamos, nos movemos, nos transportamos, la vida dentro de las casas, que es una cosa que dejamos un poquito más fuera. Y eso tiene una vida muy especial. A uno le llama la atención siempre ver estos seres humanos haciendo esto, que es una imagen que es fantástica, está congelada en el tiempo hace tanto tiempo atrás, pero la podemos ver hoy como si estuviera sucediendo en este momento. Yo le quería preguntar a Fernando ahora, ¿de dónde crees tú, es una pregunta muy personal, pero ¿por qué crees tú que las fotos, la fotografía tiene ese poder? Nosotros lo vimos desde el día que montamos esta exposición. Cada uno que pasa mira la foto y a cada uno de nosotros, cada foto nos dice algo distinto. Alguien se acuerda de su abuelo, de su barrio, de su infancia, pero algo hay en la foto que tiene como el poder de tocar y conmover a las personas. Sí, porque, por ejemplo, siempre me he cuestionado entre el video y la fotografía, que hay videos de estas épocas, ¿cierto? Yo no puedo ir a lo mejor ver la interacción de la gente y todo, pero siento que el video a lo mejor podría ser más informativo, no sé, no lo descarto ni lo dejo debajo, pero creo que la foto, al capturar este segundo irrepetible que nunca más va a pasar, va a volver a repetirse, es mágico. Yo siento que es una cosa mágica, y lo que dices tú, nadie queda nadie va a pasar por aquí y no va a mirar nada, independiente que sean cabros de 18 años, que a lo mejor esto esté absolutamente lejos de su vida, pero hay recuerdos cuando uno va a la casa de los abuelos, siempre ve una foto, a lo mejor una foto que está en la calle, justo atrás está este edificio y uno hace un clic, entonces te despierta emociones, te despierta, la mayoría de las veces, cosas positivas, siento yo. Y de las fotos, un poco lo que hablabas tú, estas que están atrás nuestro me parecen tan evocadoras, sobre todo, por ejemplo, esa que está la primera de abajo, ¿cierto? Que están estas dos personas y me imagino que alguien dijo así como, oye, y miraron nuestra foto, es un momento repetible. Y sobre todo me gustan estas que están con mucha gente, ¿cierto? Sobre todo esa de arriba, por ejemplo, la que está atrás de Mario, con este gentío, porque uno esta época la piensa un poco mucho más acartonada, mucho más vacía. Uno pensaba que había, por supuesto, menos personas en Santiago, pero miren, por ejemplo, en la Plaza de Armas, llenísima, cómo la gente habitaba, cómo se llama esta posesión de la ciudad, cómo la gente vivía mucho más la ciudad, más que la vivimos hoy día también. Había mucho menos autos, ¿cierto? La gente necesitaba ir a comprar y estaba todo. El otro día creo que hablábamos, yo alcancé a vivir esa etapa del centro, de la vida que había en el centro de Santiago. Hoy día al centro uno no va casi nunca, cada vez menos. Pero cuando yo era chico, por ejemplo, mi mamá tenía un matrimonio, iba a la calle de Estado, creo, donde estaban todas las zapaterías, y había una tienda que se llamaba Hanna Hermanos, algo así, me acuerdo, que había un subterráneo, y había una niña que se probaba los vestidos para gente. O sea, era un mundo increíble que se perdió lamentablemente, y siento que con esto, yo no puedo evitar hoy día estar, en el año 2023 aquí con ustedes y todo, pero yo estoy pegado en todas las fotos y logro ver el movimiento, logro ver la vida que tiene cada una de las fotos detrás. Y yo creo que eso es lo más importante. No es esta cosa estática, si bien captura un momento, siento que detrás de cada de esos momentos hay una emocionalidad y recuerdos de cada uno. Lo que dice Cristian, de repente, no sé, mi abuela vivía en la calle Providencia, y yo siempre le digo a Mario, si yo mi abuela la bajo ahora en Providencia, en Suecia, no sabría dónde está, o sea, miraría como que no, a lo mejor alguna cosa. Y aquí está todo eso, pues aquí está todo lo que perdimos, y no todo está malo tampoco, lo que decía Mario también. Tenemos lugares fantásticos, hay que aprender a abrir los ojos, a mirar un poco para arriba, porque uno camina
asiento muy mirando el destino nomás. Todos estos edificios están ahí a la vuelta de la esquina y de repente es importante quererlos, apoderárselos, ¿cierto? Porque si no sentimos que son nuestros, tampoco los podemos querer ni cuidar. Y me fui por otro lado, pero bueno, también quería decirlo. Pero nada, o sea, la verdad soy un enamorado de todas estas fotos, creo que hay varias que son mis favoritas, no sabía cuál elegir. Y eso, me emociona el que despierta un sentimiento, me da otra cosa. Y a todos nos pasa, es lo más bonito de ¿Cierto? todo. Lo que pasa es que Cierto. estaba pensando cuando te escuchaba lo merecible que es la imagen hoy día. Uno saca fotos con el celular o con la cámara digital, ni siquiera. Tal cual. Entonces las fotos ya uno no las imprime, No. por lo tanto se pierden. No sé qué pasa, es tan frágil lo de las fotos. El otro día mi hijo limpió el computador y borró todos los archivos que habían de fotos de niños desde que nacieron. Entonces, Terrible. el hecho de que no exista la foto en papel y de que la foto sea digital, parece que todos tenemos mucho más acceso a las imágenes, pero también perdemos mucho de esas imágenes. Se nos van esos momentos grabados y la belleza que tiene también esta exposición. O sea, tenemos muchas más fotos que nunca, yo creo, porque imagínate, cada uno en su celular tiene 1000, 2000 fotos de la botella que le saqué a pasear, no tengo idea, de tontera a lo mejor. Pero en un segundo se borran o se echa a perder el celular, el computador muere y se acabó todo. Entonces, es donde más hay fotos y donde menos va a haber registro. Nosotros hemos pensado eso hacia adelante, ¿qué va a pasar en esta época digital cuando todos los computadores, porque van a vencer todo y la gente no imprime? Entonces, a lo mejor va a haber muchas fotos, pero ¿dónde van a estar esas fotos? En las noticias, a lo mejor en las páginas, pero en las casas no van a haber fotos. O sea que vale la pena conservar las fotos impresas que uno tiene, Y imprimir imprimir algo, por lo menos una tal cual, selección de lo que uno quiere guardar. Exactamente. Mario, yo te quería preguntar ahora, en estas imágenes aparecen distintos edificios y barrios de Santiago, y como dices tú, algunos se han perdido, pero hay mucho que está todavía en pie también, que uno puede ir a ver. Mario y Fernando, nosotros saben, dieron un ciclo de conferencias online estas últimas 2 semanas para nosotros, fantástico, sobre Santiago. Le pusimos Santiago un patrimonio con futuro, es decir, hay cosas muy buenas que están pasando también en el patrimonio de Santiago, edificios que se han recuperado, se les ha dado un nuevo uso, se han reconvertido y en eso han dado su posibilidad de salvación también. Entonces, coméntanos, Mario, ¿qué edificios o barrios que están aquí presentes en esta muestra uno puede obviamente seguir viendo? Muchos de ellos a lo mejor están abiertos hoy día, Día del Patrimonio, y se nos ha olvidado. Sí, hay varios edificios interesantes aquí que me encantan. Por ejemplo, en el panel de allá, estoy mirando ahora, está el Teatro Municipal y la Bolsa de Comercio. Bueno, el Teatro Municipal no necesita mayor explicación de lo que es. Se mantiene exactamente como se ve en la foto, una foto maravillosa. La Bolsa de Comercio, que también está cambiando un poco de giro, que se quiere hacer un proyecto cultural también en la Bolsa de Comercio. Y hay edificios emblemáticos, como por ejemplo allá está la Estación Mapocho. 2 imágenes de Estación Mapocho, que es un centro cultural hoy día muy importante en Santiago, un hito para la reconstrucción en Chile, que hablamos en la conferencia. Y también por ahí andan dando vuelta una foto del Museo de Bellas Artes, que es muy linda, que está nevado en 1902, entonces habla también de ese espíritu como afrancesamiento del principio del siglo XX que vive Chile, y que el Bellas Artes fue la postal mágica que decía que Chile era un país moderno y un país afrancesado. Entonces yo creo que esa foto representa mucho el espíritu de la época. Está el barrio céntrico también, hay muchos barrios interesantes. Acá, por ejemplo, vemos la Alameda, que también se mantiene como un constante, un eje importante que también quizá hemos dejado de mirar. La Alameda está muy invisibilizada, pero una avenida muy importante para Chile, en nuestro corazón de la ciudad. Y a pesar del deterioro que tiene, todavía podemos encontrar muchos elementos que vemos en esta fotografía. El Palacio del Mate existe todavía, la Casa de Pedro Torres, que vemos acá en esta foto que está acá, la Iglesia de San Francisco, en la foto superior de ahí, el Portal Fernández Concha, la Plaza de Armas. Entonces, lo que nos falta, yo creo, un poco es mirar. Yo siento que hay muchas cosas que todavía están y que podemos disfrutar, pero falta un poco mirar la ciudad nuevamente y reobservarla. Yo creo que eso es. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, que nos falta salir y mirar. Algo pasó, entre medio hubo la pandemia, nos quedamos un poco encerrados, pasamos a vivir por Zoom, Sí. pero hubo un estallido, antes han habido una serie de problemas, pero en realidad hoy no existe ninguna excusa para no salir, gozar y mirar la ciudad. En la medida de que nosotros hacemos uso de esos espacios públicos, también los espacios se conservan, se cuidan, y todos tenemos como ciudadanos también el poder de nuestro voto y nuestra opinión para presionar, opinar, escribir cartas al diario, protestar o felicitar cuando nos parece que se hacen cosas buenas o malas respecto a la ciudad. Es importante que podamos
que nos animemos a ejercer ese poder que tenemos como ciudadanos. Cristian, pasando a ti y a la arquitectura nuevamente. Ayer Cristian estuvo en la radio Pauta en una muy interesante conversación sobre la arquitectura de Santiago en este siglo, que está reflejado aquí en esta exposición, o sea, el primer siglo de vida independiente, podríamos decir, como país, desde 1810 a 1910, y cómo ese siglo, digamos, estos 100 años de vida independiente también fueron un periodo de transformación del sistema político, y cómo el sistema político también influyó en el aspecto de la ciudad, en las construcciones, en los estilos. Y el Cristian próximamente va a dictar un curso que lo hemos bautizado Arquitectura para la República, que toca precisamente el tema de cómo un país se quiere dar a sí mismo una fisonomía, un aspecto material o estético que tiene que ver con el pensamiento que existe detrás en la élite, en los grupos digamos que lideran esto, que quieren un tipo de país o un tipo de sociedad, y eso también se refleja en la arquitectura. Contándonos, Cristian, de cómo ves tú que se asocia el tema de la autoridad o la decisión pública respecto a la ciudad y cómo evoluciona. Ahora, lo importante creo yo que tiene que ver con que la ciudad, una vez que se ha desmarcado un poco de la traza colonial o de la vida, ¿no es cierto?, que fue el periodo de colonización que hubo en Chile de la colonia, en el cual se fueron forjando las instituciones, la idiosincrasia, las maneras, la forma, ¿no es cierto?, de la unidad en el lenguaje, por ejemplo, y un montón de cosas de los tratos, de las formas de ser, que se forjaron durante esa época y que culmina, ¿no es cierto?, en 1810 con el inicio del proceso de independencia. Prontamente, recordemos que la independencia está muy ligada un poco a lo que estaba pasando con el modelo francés, con el modelo inglés, sobre todo, ¿no es cierto?, que se estaban forjando y que estaban imponiendo en el momento de plena decadencia de la metrópoli hispánica. Entonces, en ese sentido, adquirir los valores tanto de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de la independencia norteamericana, y todo eso, esas miradas, y la influencia notable también inglesa que intenta por todos lados tratar de hacer mella a lo que se está haciendo en España, en sus colonias, digamos, en América. Todo eso va generando que Chile, como muchos países latinoamericanos, empiecen a mirar hacia fuera de España, y eso significó mirar el resto de Europa, que era el resto referente. Entonces, coincide, fíjense que es bien interesante porque Octavio Paz tiene una frase que dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, una frase que a mí me encanta. De hecho, tengo pensado hacer un libro sobre eso, y que tiene que ver con que hasta la arquitectura barroca fue una arquitectura que estaba preferentemente al servicio de la monarquía y al servicio de la iglesia. Y en el momento que decae ese estilo arquitectónico, lo suplanta el estilo, principalmente el estilo neoclásico, que muchos tienen improntas o trozos, ¿no es cierto?, porque hay mucha arquitectura ecléctica, pero la arquitectura que se desarrolló durante el siglo XIX es principalmente neoclásica. Entonces, es interesante ver cómo esa arquitectura, que va a ser una arquitectura, fíjense, porque uno podría decir que el barroco, o incluso el rococó, para decirlo en otros términos, el rococó, podría ser una arquitectura aristocrática, pero con fuertes tendencias burguesas, vamos a decir, el rococó. En cambio, que el neoclásico es un estilo, vamos a decir, burgués, con aspiraciones aristocráticas. Y le llevamos a estas casas de burgueses palacios. Esa es una buena razón para entenderlo así. Pero el neoclásico se va a fijar, fíjense, ya no en el programa edilicio de los palacios o de las iglesias, sino que empezar a hacer museos, universidades, escuelas, centros de formación, aparato institucional de las democracias, ¿no es cierto?, las asambleas, los palacios de congreso, todos los congresos y todas las casas de gobierno prácticamente del mundo occidental son todos estilos neoclásicos, con la excepción probablemente, ¿no es cierto?, de Hungría y de Inglaterra, que el Parlamento inglés, ustedes saben que es estilo neogótico por su tradición monárquica. Pero todo el resto se liga un poco a ese estilo. Entonces, esa impronta republicana que se empieza a imponer en América y en Chile en específico, empieza a ser el estilo, vamos a decir, unificador de la ciudad. Y nosotros no podemos pensar la ciudad hoy día sin esos edificios. O sea, cuando nosotros vamos, lo que generamos nosotros visualmente como hitos, en general, nosotros llamamos más hito a la catedral, por ejemplo, metropolitana, que el edificio enorme de vidrio que está en la esquina, ¿no es cierto? Porque es como que esos edificios nos resuenan.
como a la pátina del tiempo, como a la institución que siempre ha estado ahí permanente, estable, inmutable, eterna, que quiere estar. Entonces, yo creo que todo ese lenguaje que además se ligaba con el mundo griego y el mundo romano, hace como que esto se permanezca en el tiempo. Entonces, como que vemos esta ciudad y como vemos una cosa que se formó en algún minuto, como una ciudad que quería tener una especie de impronta que pareciese a los lugares de Europa. Yo creo que Chile, Santiago sobre todo, va a tener una serie de edificios, como ustedes dicen, el Bellas Artes basado en el Petit Palais, por ejemplo, que dice, claro, esto es francés, ¿no? Y después vendrá la herencia alemana, los imaginarios urbanos de Inglaterra, de Alemania o de Francia. Entonces se va a conjugar una cosa bien entretenida en la ciudad. Es una ciudad que vale la pena mirarla muchas veces y pasearla. Felicito mucho a ustedes porque creo que es una labor formidable lo que hacen de abrirnos los ojos para poder valorar todo eso que tenemos en Santiago. Que uno dice, como que no tenemos identidad, como que no tenemos tradición, como que tenemos cosas. No, está lleno, eso. Gracias, Cristian. Fernando, cuéntanos ahora sabemos que el estudio, ustedes han sido autores de muchas exposiciones con este trabajo que han hecho de recopilación de imágenes. Aparte de esto, ¿cuáles son las exposiciones, digamos, de fotografía más recientes que está haciendo el estudio Bruckmann y cuáles son las que se vienen? Porque ustedes no paran, digamos, están simultáneamente en muchos lugares de Santiago. Hoy en día ya hay más de una exposición Bruckmann. Este mes ha sido un poco caótico, de con patrimonio, ojeras y todo, pero ojeras de felicidad porque me encanta y nos encanta lo que hacemos. Bueno, hace unos días ya la vinimos a montar con la Josefina y todo, está hasta, no sé, tenéis que decir la fecha. 11 de agosto. 11 de agosto, harto tiempo para que le digan además a sus hijos, a su familia que los venga a ver. Hoy día sí se abrió también en la Tercera Mapocho, tengo Alzheimer, una exposición que no es la competencia de esta, por eso me he echado a nombrarla, porque es Santiago a color. Es cuando el color irrumpe, ¿cierto?, en la fotografía. Y vemos este Santiago, a lo mejor también lo que dije antes, estático, ¿cierto?, un poco posado, a color. Entonces hay fotografías de vendedores de banderas. ¿Se acuerdan que para el 18 antes en el centro se llenaba de gente que vendía flores también para el mes de María, para el Día de los Muertos, todas esas cosas de flores? ¿Qué otras fotografías hay interesantes? El Paseo Humá, con un ajetreo increíble, pero con una impronta, ¿cierto?, como de los años 50, con estos autos medio redondos, las mujeres elegantes, con abrigos bonitos. Tenemos esa exposición ahí. Tenemos la exposición de Mario también, que se acaba el domingo en el Centro Cultural de Las Condes, en Apoquindo, con nuestro señor Rosario, que son los dibujos de Mario. ¿Y por qué la nombro también si estamos hablando de fotografía? Porque Mario dibuja y recrea las fachadas de la mayoría de los edificios más importantes de Santiago. Está, por ejemplo, la Estación Mapocho, La Moneda, el Bellas Artes, bueno, un montón, el Teatro Municipal. Entonces no son fotos, pero son dibujos de Mario. ¿Y qué otras cosas tenemos? Bueno, el próximo año tengo cerraron hace poco otra exposición de fotografías en la Estación Mapocho. Hace poco, que están en internet también, las pueden buscar en la Estación Mapocho, sobre mujeres. Eran retratos de mujeres chilenas de diferentes épocas, muy bonitas, con diferentes poses, o sea, mujeres que en el fondo es lo mismo, el mismo género y todo, pero imagínense una mujer de la primera foto de haber sido de 1860 y tanto, a una mujer del año 60, absolutamente distinta, maquillada, peinada, con escarmenada, qué sé yo. Así que fue bien bonito, había mujeres elegantes, había nanas, había de todo. Entonces fue un repaso por las mujeres. Y otra exposición que se me vino a la mente, que fue muy importante, fue justamente también una que tú la nombraste, a hacer en Alemania y a mostrarle a los alemanes en el fondo la influencia de la Bauhaus en Chile. Entonces, claro, uno dice, en Chile no lo que decimos antes, todo, en realidad en Chile no hay nada de todo. Sí, en Chile está lleno de cosas, está lleno de edificios increíbles, y que en Alemania se sorprendan y digan, oye, qué increíble que nuestra forma de arquitectura de ese momento exista al fin del mundo, también fue bien espectacular, en dibujo y en fotografía también, ¿cierto? Hay varios edificios que ni siquiera a lo mejor sabemos ni intuimos que tienen que ver con esa corriente, y gracias a nuestras exposiciones la gente también las ha sabido. Y creo que eso por el momento. ¿Se viene a fin de año un par más que le íbamos a contar? Sí, ya les tenemos redes sociales que les contamos. después, sí. Tenemos hasta el próximo año cosas, así que imagínate. Sigan en Instagram a Bruckmann Restauradores para que sepan todo lo que va. Y el archivo también en la página de Bruckmann.cl, donde están las exposiciones online. Ya algo súper bueno. Dos cosas voy a pasar un aviso rápido.
Estamos implementando nuestra página para que las fotos, porque ahora están aquí, las estamos viendo, pero las fotos están en un archivo, en un mueble, ¿cierto?, en la oficina nuestra. ¿Y que sacamos para tenerlas guardadas? Si esta es la gracia. Pero para hacer esa gracia hay que tener plata y pagar una página y hacer cosas. Y como ya les dije que nosotros no nos ganamos la plata que pensábamos, ahora nos ganamos un fondo, entonces vamos de aquí a fin de año va a estar la mayoría de las fotos en nuestro archivo, no la mayoría. Tenemos creo que 2.000 fotos, pero vamos a ir paulatinamente poniendo de imágenes en línea para que puedan ver y puedan bajar y puedan usarlas en el fondo. Y estamos haciendo un libro también que tiene que ver con la exposición de las mujeres, también un libro de mujeres, así que eso se los vamos a estar contando por las redes sociales para fin de año. Se viene mucho más Brookman, entonces. Mario, te quiero pedir ahora que nos comentes aquí cuáles son las próximas actividades que vamos a hacer también en conjunto con ustedes después de este exitoso ciclo de charlas que tuvimos. Tuvimos 4 conferencias, fueron muy interesantes, con una muy buena sintonía del público online. Están en YouTube, así que lo pueden. Están en YouTube, así que les podemos compartir el link donde lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube de Extensión Andes. Y terminamos con una sensación muy esperanzadora porque junto con lo nostálgico del patrimonio que se ha perdido, hay patrimonio en Santiago que se está reutilizando, que ya se reconvirtió, se recuperó, que tiene un nuevo uso, una nueva vida y que se puede gozar. Entonces ahí tenemos algunas actividades también muy próximas donde vamos a contar con el expertise de Mario y de Fernando. Cuéntanos, Mario, de nuestro próximo desafío. Mire, el 10 de junio tenemos una actividad muy interesante que los tenemos a todos invitados. Vamos a hacer con la universidad que vamos a ir a las casas de la Universidad Alberto Hurtado en el centro de Santiago, en la calle Cienfuegos y en la calle Almirante Barroso. Hay unas casas bien interesantes que hablan también de un Santiago distinto. Ya no hablamos del Santiago de estos grandes palacios de calle 18, del centro mismo, de la Plaza de Armas, sino que hablamos de la calle Cienfuegos, el barrio Brasil, que habla de una arquitectura moderna, ya distinta. Son casas mucho más compactas, para familias de profesionales, mucho más modernas. Y dentro de este tipo de casas existen algunas tipologías bien interesantes y algunos ejemplos bien interesantes de arquitectura que los vamos a conocer ese día. Nosotros denominamos el tour que vamos a hacer, es como los palacios desconocidos del barrio Brasil. Porque la Universidad Alberto Hurtado compró toda una manzana, tiene un campo muy importante universitario, y recuperó de una forma bien interesante estas casas para convertirlas en sala de clase. Entonces se mantienen las características originales de la casa, pero para un nuevo uso, que eso también es interesante ver. Pero no por eso se pierden los elementos más interesantes de estos edificios, como por ejemplo vamos a visitar la casa del arquitecto Ismael Ormate, un arquitecto muy famoso a principios del siglo XX, muy extravagante, muy distinto. O sea, una casa que mezcla estilos neogótico, alemán, tiene las primeras influencias nórdicas dentro de los salones. Hay de repente cosas gaudianas, con una herrería muy increíble, vitrales art déco. Entonces, una casa que mezcla todo en uno, en una casita chiquitita. Y eso lo vamos a conocer porque también tiene elementos de la alquimia, tiene unos frisos que hablan de la muerte y el diablo. Entonces, tiene una cosa bien entretenida que puede ser interesante de ver cómo este arquitecto empieza como a relacionar su propio mundo interior, que es la alquimia, básicamente, y la traspasa en esta arquitectura nueva de esta casa. También tenemos la Casa Vía, en el mismo tour, que es una casa mucho más elegante, de una familia de ascendencia aristocrática en Santiago, y que a pesar de tener una casa quizá un poco más chica que la otra, que seguramente vivían los padres de ellos, es una casa muy impresionante, con una escalera de mármol travertino increíble, que como que cae y cae al hall, maravillosa, con estilo tubo, entre medio también adentro. Está la casa del arquitecto Manuel Cifuentes, un arquitecto que hizo la Universidad Católica, el ilustrado, la intendencia actual. Y también habla también mucho de un lenguaje mucho más moderno, una casa con 3 pisos que se une a través de un vitral con mucho bopihue. Entonces también habla también de la incorporación de elementos chilenos a la arquitectura. Entonces tenemos un tour muy interesante que lo invitamos a todos a participar y que pueden de repente recorrerlo junto a nosotros ese día. Y la idea también es que sea una reunión como de amigos, ¿sabes? Un tour con muy poca gente, donde vamos a ir conversando todos juntos, donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden de repente relacionarse con nosotros que vamos a ser los guías de una forma mucho más cercana. Muy bien, bueno, gracias por reiterarnos esa invitación. Todos son bienvenidos a nuestra fecha próxima de Vivamos la Ciudad, que es el sábado 10 de junio, y la ruta son los palacios del barrio Brasil. En la página de Extensión donde se pueden inscribir en este servicio de recorrido premium, porque vamos muy bien acompañados y guiados por Mario y Fernando en un día sábado en la mañana con todo para poderlo disfrutar. Y finalmente, Cristian, quería pedir si puedes comentar algunos pequeños detalles más de este curso que vas a dictar tú de Arquitectura para la República,
que empieza el día viernes 9 de junio y que está organizado cronológicamente como para revisar los distintos estilos o cambios que se van produciendo en esta ciudad de Santiago entre 1830 y 1930, ¿no es cierto? 1930, que hay una razón de por qué empezar y terminar en esas fechas. Entonces, cuéntanos de esos contenidos. El curso básicamente se divide como en 5 unidades y tiene que ver, tomó el periodo largo de tiempo que va entre 1800 y 1930, porque 1800 son los últimos años que domina la impronta colonial en Santiago sobre todo. Entonces vamos a ver algunos edificios de la herencia colonial que van a ser edificios que van a ser a nivel institucional muy importantes porque va a haber un cambio de uso de los antiguos edificios. Después la sesión 2 va a tratar sobre la arquitectura neoclásica, como yo les decía, que es el cambio para asumir el modelo francés, que está en boga en esos momentos, que es más famoso, qué sé yo, y que se va a consolidar, la idea es consolidar un poco el gobierno republicano que se está instaurando, ¿no es cierto?, y asumir la nueva dinámica que está sufriendo la ciudad y que va a acompañar con esta fiebre constructora. Después viene la modernización de Santiago, que aquí tiene que ver un poco todo lo que pasa después de la Guerra del Pacífico, o sea, que termina en el año 1883, porque en ese momento ya la posesión de la primera y segunda región, ¿no? que se votara para acá, que se yo, y Antofagasta, que se anexa al territorio nacional, con el tema del salitre, ¿no es cierto? Y con todo eso va a generar una riqueza nueva que Chile va a empezar a asumir ya rasgos modernizadores, y van a aparecer también los eclecticismos, van a aparecer también todo lo que son los estilos neogóticos o neorrománicos o en general neomedievales, que va a empezar a llenarse un poco de edificios, Chile con esos edificios. Para que ustedes tengan un dato más o menos bien notable, en Chile, en Santiago existían 28 templos hasta el año 1850. Estamos hablando de Santiago de Chile, 28 templos católicos hasta el año 1850. Entre 1850 y 1950 se construyen más o menos unos 130 templos más, o 132 templos específicos, van a quedar algo así como 150 templos en Santiago. O sea, templos católicos. O sea, hoy hay una profusión de la arquitectura eclesiástica, ¿no es cierto?, que viene también con una renovación por el romanticismo de que, por ejemplo, la idea neoclásica, esta idea medio secularista que traían un poco asociadas con la ilustración, empiezan como a generar un vacío dentro de la gente. Por lo tanto hay una ansia espiritual que se quiere, bueno, entonces vamos a ver un poco todo ese proceso. Y después viene la unidad 4, en la ciudad del Centenario, que aparte de los edificios emblemáticos como el Bellas Artes, la biblioteca, todos estos emplazamientos que se hace, sumado un poco también a todas las obras urbanas que hace Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, como el Parque Forestal o el Cerro Santa Lucía. Es importante porque en esta época surge, además, el tema de la llegada de la luz eléctrica, de los tranvías, del agua potable, de la alcantarilla, o sea, le da una nueva fisonomía a la ciudad se pone moderna, se pone absolutamente a tono con lo que está pasando, ¿no?, en el mismo continente. Y la última sesión la vamos a dedicar a la Belle Époque, en Santiago Sur Poniente, toda la zona de Ejército, Barrio 18, esa zona para allá, ¿no?, que empiezan a surgir estas grandes mansiones, ya de tipo privado, porque hemos visto pura arquitectura pública, que es la que da fisonomía en general. Entonces, es un recorrido un poco de ese Santiago, muy a tono un poco lo que dicen ustedes con las charlas, así que más o menos trato de explicar históricamente y vamos a visitar cada vez más o menos en cada sesión unos 8 edificios que vamos a ir revisando los más icónicos de Santiago de ese momento. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a los tres por esta conversación que ha estado tan interesante. Tenemos también un espacio para preguntas, comentarios. Me encantaría si